post-conflicto. Y también voy a hablar un poquito de la experiencia con GIZ en Brasil, en especial en el estado de Roraima, que está en la frontera con Venezuela. Y recibió también un aporte de población muy acelerado. Entonces, la población hoy de Roraima es aquella que se pensaba para 2050 más o menos, ¿no? 2040, entre 2050. Entonces, primero, quería hablar un poquito del desafío, ¿no?, que tenemos e ilustrarlo un poco. Con el caso de Luanda, por ejemplo, ¿no?, que se empieza la cita muy chiquita en 1950, entonces se pasa por el proceso de descolonización de una guerra civil que hace la dispersión de la población en una concentración en su capital, Luanda. Entonces, esto es la expansión de la mancha, ¿no?, urbana de Luanda. Y después se ve que cuando la guerra tiene su peor momento, hasta ahí está la cantidad de tierra que se agrega a la ciudad. Pero después de la paz, y esto es muy interesante, la dispersión urbana no paró. Hecha ahí también con inversiones públicas, ¿no? Entonces, esto que se pasó en muchas ciudades de América Latina, ¿no?, que el campus universitario que hace la extensión de la ciudad para un nuevo vértice es ocurre mucho en Brasil. Entonces, esta es un poco el challenge. ¿Cómo se hace esta urbanización, no? Con muy baja densidad también. Entonces, esta es la densidad con un esvaciamiento del centro. Peço disculpa, ¿no?, por mi portuñol. Vamos a intentar comunicarme, pero siempre muy despacio para que me entiendan. Entonces, se ve una densidad de población muy baja en las áreas periféricas, que hace muy costoso, ¿no?, planificar e implementar infraestructuras. Entonces, este es un problema que se agrava en momentos de conflictos, ¿no?, con desplazamientos, pero es una cuestión de la ciudad en general. Esto se pasó a nosotros en la guerra, entre los años, a depender del país, se empezó en 1950 hasta los 80 o en otros países un poquito más tarde, ¿no? Esto ha hecho una mirada de la urbanización como un problema, ¿no? Porque el resultado de la urbanización acelerada, esto es la capacidad de los desplazados de se poner en la ciudad, ¿no?, en la urbanización informal, porque no tienen ingresos de todo. Entonces, es un poco eso, ¿no?, el embotellamiento, todos los problemas que nosotros conocemos muy bien. Pero hay que tener una nueva mirada, ¿no? Esto es un gráfico del Banco Mundial que dice que no hay una correlación entre urbanización e ingresos. Y esto es verdad. En África se ve que países se urbanizaron y sus ingresos promedios per cápita disminuyeron, ¿no? Es un poco tricky este gráfico porque no es en PPP, ¿no?, en Parity Purchase of Power, es el ingreso que no ves la cuestión cambial y todo eso, pero está ahí. Y esto es que se habló y se ha problematizado aún más la urbanización, ¿no? La urbanización es un problema, no es que no hay una correlación entre ingresos y urbanización. Pero si vemos y si vamos ahí a poner todos los países del mundo, su tasa, ¿no?, de urbanización, la cantidad de población urbana, hay una correlación que es un poco distinta entre IDH, ¿no?, el índice de desarrollo humano, y los ingresos per cápita. Y debemos tener en cuenta que el IDH son tres componentes: la salud, la educación y los ingresos. Entonces, si es lineal la relación con la urbanización y no es lineal con el ingreso, se ve que aquel que está pujando para la cuestión inmediata, ¿no?,
de la mejoría inmediata del IDH es la cuestión de la salud y de la educación. Este es mucho sencillo de se ver en la ciudad, ¿no? Una persona que necesita una medicina, por ejemplo, se puede quedar adelante de una farmacia a pedir a las personas que tiene la droga que necesita su hijito. Y esto no se pasa en las zonas rurales, por ejemplo. La cuestión de las oportunidades de educación, todos nosotros sabemos también. Entonces, ¿qué es el problema que hace que el ingreso no sea proporcional a la urbanización, ¿no? Y esto es la urbanización informal. Entonces, ahí vemos la proporción de personas urbanas que viven en favelas, vilas miserias o municipio de Angola. Y se ve que la relación sin mucha urbanización, la calidad de infraestructura y poner infraestructura en la ciudad informal, a formalizar, que esto se baja. Y formalización, por favor, no es de soto, ¿no? Que vamos a dar titulación, no es eso, es de verdad infraestructura, que se abran negocios, pequeñas tiendas, de esto todo. Pero mira que son de largo plazo la correlación entre disminuir la informalidad, el ingreso, pero no a un alcantarillado que mejora la salud de la familia casi que inmediatamente, ¿no? Las condiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Para qué instrumentos tenemos que poner en marcha para que la urbanización sea más formal, sabiendo que la capacidad institucional de los países que están recibiendo migraciones son bajas, ¿no? Tenemos que poner instrumentos muy sencillos de política, de planificación, de innovación. Sin esto será imposible pegar la parte buena de la urbanización, que es aprovechar la urbanización formal basada en infraestructura. Entonces, debemos simplificar la planificación urbana para que la capacidad local pueda prestar la gestión, los instrumentos de relaciones. Bueno, somos muchos con mucho a pensar en cómo simplificar esto. Promover el principio de la regulación de incentivos, ¿no? No ver mucho no funciona tan bien como funciona el incentivo, ¿no? Los agentes contestan más a incentivos que a puniciones si tú no hay la capacidad de fiscalización, que en general es aquel que se pasa en contextos donde la urbanización es muy acelerada. Y por último, asegurar la centralidad de los gobiernos locales y los planos urbanos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo uno puede tener instrumentos muy sencillos y prácticos a una ciudad muy chiquita en Brasil o en África, ¿no? Esto hemos ponido en la política de Cabo Verde, por ejemplo, se llama la captura del valor de la conversión de la tierra urbana, rural en urbana, ¿no? La tierra urbana se puede ser, como se dice en español, subdivision, ¿no? Subdividida y dar mucho más valor al dueño. Entonces, se puede capitular poca capacidad del cálculo y todo con un porcentaje de la tierra, ¿no? Que se queda con un banco de tierras públicos, que hay problemas en bancos de tierras públicos, no, si utilizado, por ejemplo, para viviendas sociales.
en general. Se puede también pagar con infraestructura, otras cosas. Entonces no es solo la posibilidad monetaria. Otros son introducidos, ¿no? En Brasil hay muchos simples. En ciudades que no es posible capitalizar esto, se pide como incentivo, por ejemplo, buenas prácticas urbanísticas. Una cosa, tú, que es dueño de este terreno, puedes construir 2.000 metros cuadrados, se hace para el mercado formal, ¿no? Para el mercado inmobiliario. Si hace viviendas sociales, puedes construir el doble, por ejemplo. Entonces, gracias. No sé si perdieron, ¿no?, mucha información, pero que hablaba yo era de la simplificación de los instrumentos urbanos, ¿no? Como la estrategia principal para producir suelo. Producir suelo que puede ser el suelo formal, urbanizado, o el suelo virtual, la densificación de la ciudad con bonos para buenas prácticas, que puede ser, por ejemplo, poner habitación de interés social, viviendas sociales, en los primeros pisos, ¿no? Y así uno puede optar por hacer el desarrollo de una construcción tradicional sin mix social y una más grande con mix social, esto como un bonus para que los desarrolladores tengan la ventaja, el incentivo de producir viviendas sociales bien localizadas. Esto, ahora a nivel regional, hablar algunas cosas muy sencillas también. Entonces, cómo pensar la red de ciudad en procesos de inmigraciones, ¿no? La red de apoyo a estos desplazados. Esto es un trabajo en Guinea-Bissau, donde hicimos la matriz de las funciones. En la matriz de las funciones ayudó a tener la jerarquía de la ciudad, es cómo se hace el apoyo en situaciones, por ejemplo, de conflicto, ¿no? Que la tendencia es que la población va a los centros más grandes en busca de seguridad, ¿no? Entonces, esto también danos una información muy importante que cuáles son las funciones básicas que no hay y que debemos priorizar, ¿no? Para mantener las personas en su local, porque si no hay funciones básicas acá, como de educación o de salud, este puede ser un vector para migración, para ciudades que tiene esta función. Entonces, entender esto, entender las funciones que están faltantes, cuáles son las funciones que son centrífugas para la migración, es muy importante y es una herramienta también muy sencilla que podemos utilizar para este diagnóstico, ¿no? Después es hacer más planificación estratégica, ¿no? La planificación estratégica es más acelerada, nos da algo que muchas veces los planos territoriales, que son mucho más complicados de hacer, necesitan más capacidad. Entonces, esta es una experiencia en una pequeña isla en África, ¿no? De que hicimos esta planificación estratégica conectando con las agendas globales y nacionales. Entonces, claro que se puede conectar a SENDAI para reducción de riesgos, también la Agenda 2030, la nueva agenda urbana. El más importante en esto es hacer los actores locales estar juntos y ellos hacer juntos la visión del futuro, ¿no? Esto se puede hacer con gamificación, que la paz es uno de los componentes, pero tú puedes tener otros P's, ¿no? Que la paz, la parcería, las personas, la prosperidad, el planeta tengan voz. Y que esto todo, que el grupo específico que cuida de este tema, tiene que hacer, tiene que conflictuar con el otro, y tiene que llegar
a una visión común al final, porque la planificación en la política pública que está en medio es el mediador de este proceso. Entonces, al nivel de la ciudad, también cómo esto se desdobra, ¿no? Es pensar que este proyecto estratégico puede se encorar en esta planificación estratégica, puede se encorar en proyectos pilotos, ¿no? Proyectos de muy corto plazo, de más largo plazo. Entonces, la implementación del plan empieza con los primeros outputs del plan, ¿no? Y esto es también un instrumento para fundraising, ¿no? Para capturar plata y también monitorear el avance del proceso. Esto está en esta metodología que ahora se llama Our City Plan, que se empezó llamando de la planificación urbana incremental participativa. Esto se debe espacializar después, ¿no? Como paso, que esto debe estar ancorado en los programas nacionales, en las agendas globales, para así capturar los recursos financieros. Entonces, también mecanismos para mapear las cosas, ¿no? Mapear los caminos, mapear las fronteras de la ciudad, mapear todos los marcos, que sean marcos ambientales, que sean marcos culturales, marcos de informalidad, marcos sociales, y que esto ya ayude en una zonificación inteligente, que voy a hablar un poco más. Cuando hay muchos marcos, en general tenemos nodos, ¿no? Y estos nodos pueden ser los centros de zonas, ¿no? Y esto es un ejemplo de cómo transformar esta rápida cosa después en zonas que son muy estratégicas, de consolidación, de extensión, de desarrollo social, porque hay muchos marcos sociales ahí, de desarrollo estratégicos, porque hay muchos marcos económicos, ambientales, porque hay muchos marcos ambientales que se mapean con la población, también cultural, y se puede hacer también conexiones entre los marcos. Entonces, una área ambiental y social que hay, por ejemplo, gente en zonas de riesgo, ¿no? Y acciones de políticas. Entonces, llamamos esos de la zonificación para la implementación de políticas. El Perdón, informa la implementación de políticas. perdón, Tomás, 5 minutos. Claro, claro, está tranquilo. Entonces, también pensar la densidad, ¿no? Que hay densidades distintas en esto, y que la densidad tiene una relación con la infraestructura, claro, y que se debe promover incentivos de buenas prácticas y también capturar la plusvalía de este proceso de densificación. No es tan posible en ciudades más grandes. Pero es la acción del suelo para la implementación de políticas. Entonces, esto es un ejemplo en Etiopía que hicimos, ¿no? Con bonos específicos. Entonces, en áreas, por ejemplo, estratégicas, quien ponía usos, por ejemplo, cerca del lago, ¿no? Usos turísticos tenían ventajas. Quien daría acceso al lago, accesos públicos, que es una buena práctica urbanística, también sería ventajas más o menos aquí. Entonces, este es un poco como se pasaba la estrategia en Etiopía y ciudades de muy baja capacidad lograron implementar, ¿no? Estrategias porque son mucho más sencillas y adaptadas a su capacidad local. Entonces, por ejemplo, áreas de educación, que es un uso que la ciudad se quería poner como un nodo de educación universitaria, y daba bonos específicos en áreas de la ciudad para eso. Entonces, esto también, la infraestructura es muy importante y hay que pensar en grillos, y se ve que esto es en el histórico de Etiopía, ¿no? Porque Haile Selassie, el emperador etíope, pensó la ciudad con un grid de 900 por 900 metros, ¿no? Y que en esto la urbanización acá es un poco más complicada en algunos lugares, más la gran infraestructura para la movilidad está ahí contemplada, ¿no? Entonces, tener
un sistema de expansión urbana que es coherente y rápido de implementar es muy importante para esta estrategia. Al final, y estos son mis últimas slides, es cómo hacer al nivel del barrio y de la comunidad. El tema principal hoy, que pensamos nosotros acá, es la cuestión de la resiliencia y de la reducción de riesgo de desastre, ¿no? Hay una relación muy clara de ocupación informal y suelo con fragilidad ambiental, porque esto nadie lo quiere. Entonces las personas están ahí, se quedan ahí, no hay una fiscalización tan grande, y esto se crea un problema, ¿no? Porque las personas mueren después, porque están en áreas de riesgo. Entonces la participación de las personas, poner todos los actores y actrices para hablar es muy importante. Las soluciones basadas en la naturaleza es fundamental. Y también, nuevamente, pensar siempre en la cuestión de la implementación inmediata con aspectos de financiación. Y esto es la otra publicación, ¿no? Entonces, la publicación de políticas, aquella de Our City Plan y esta de City Rec, que en las tres yo participé como colaborador o como autor principal o como autor secundario. Esto es una manera muy rápida también de planificar la acción de la resiliencia. Y esto es la manera de trabajar con la cuestión climática, ¿no? Porque ¿qué es el cambio climático para la población que está en riesgo, sino la reducción de riesgos? No hay que planificar territorialmente es un plano de acción, porque es una emergencia climática. Y claro, este plan debe después informar a los planes territoriales, a los planes de largo plazo, pero debe tener acciones de muy corto plazo o las personas van a morir. Y este es el caso. Soluciones de corto plazo pueden ser también con la población trabajando, las soluciones basadas en la naturaleza. Y este es el ejemplo un poco de que hacemos en Roraima, ¿no? ¿Qué hicimos allá? Copiamos la naturaleza. ¿Cómo funciona la floresta amazónica, no? Ella, la principal, la floresta amazónica es una cosa maravillosa porque el agua que pone en el océano Atlántico, por ejemplo, es más do que la suma de los 9 ríos más grandes del mundo, ¿no? Después del Amazonas. Entonces, Nilo, Yangtze, el Ganges, el Mississippi, todos juntos, el Danubio, todos, se suman, tienen menos agua en el océano que el río Amazonas, pero la floresta pone el doble de agua por evapotranspiración. Entonces, esa es una solución muy sencilla de evapotranspiración con las bananeras que hemos implementado allá en Roraima. La población es una tecnología social que las personas ya utilizan en un contexto que no tenían red. Y esto para mí es una estrategia muy interesante porque es casi como una regularización del suelo como acción climática, ¿no? Porque esto de verdad es una manera de no crear redes más formales que van a llevar a procesos de identificación en áreas ya frágiles ambientalmente, que son donde están las personas irregulares. Entonces, si tú llevas soluciones pulverizadas en el territorio, ¿no? Soluciones que no crean red, tú no estás estimulando más ocupación. Entonces, es la última estrategia que quería hablar yo y me paro para acá y agradezco una vez más, ¿no? A la invitación y a todos. Perdón por la comunicación que no tenga sido la mejor. Muchísimas gracias, Tomás. Bueno, damos paso ahora a Mariela de Alessio. Ella es arquitecta, investigadora, especialista en planificación urbana y regional, doctoranda en urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en planificación urbana y regional. Combina su carrera profesional con actividades de investigación, con trabajos de campo de participación comunitaria, generación y análisis de mapas de información en SIC y gestión de proyectos de mejoramiento barrial en consultorías y asesoramientos para organizaciones de la sociedad civil, gobiernos municipales, provinciales, nacional y entidades internacionales. Habla idiomas chino, inglés e italiano. Adelante, Mariela.
Bueno, muchas gracias Ana por la presentación. La parte de los idiomas la vamos a obviar hoy porque ya bastante tenemos con escuchar estos temas en español como para estar hablando en chino, me parece. Que bueno, espero que me estén escuchando bien. ¿Sí? Muy Bueno, bien, Mariela. Sí. bárbaro, bueno, muchas gracias. Yo estoy escuchando atentamente las exposiciones de los colegas, las colegas que presentaron anteriormente y voy a tratar de ir conectando algunos temas también con lo que ellos fueron diciendo. Voy a compartir la presentación. Ahí nomás. Ahí estamos. Bien. Bueno, yo, mi intención de hoy es contarles algo bien concreto, un caso concreto, en un partido de acá de la provincia de Buenos Aires que se llama Luján. Estuvimos trabajando bastante, un equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires, y vamos a trabajar cómo es el acceso a la tierra en la población migrante, particularmente en los barrios populares. Entonces, primero les presenté, tiene un poquito de delay entonces. Ahí está. Ahí está. Bueno, disculpas por esto entonces. Ahí estamos. Bueno, como les empecé a comentar, la idea es contarles un caso en la provincia de Buenos Aires, Argentina, es el partido de Luján, donde estuvimos trabajando en bastantes proyectos relacionados con los barrios populares, también con el ordenamiento territorial del partido en particular, pero bueno, vamos a estar trabajando con el tema de barrios populares, entonces la pregunta disparadora va a ser cómo es el acceso al suelo, ¿no es cierto?, de la población migrante. Para introducirnos un poco en lo que es el partido de Luján, como les decía, es parte de la provincia de Buenos Aires, está cerca de quedó corrido el cuadrito, está un poquito más, es esta manchita de acá, quedó corrido el cuadrito marcador, pero está ahí. El partido de Luján es un partido que tiene una ciudad intermedia, que tiene gran importancia en la producción local. Es una población de 120.000 habitantes aproximadamente y tiene más de 12 barrios populares, porque en 2015 había 12 en el registro y luego hace un año se han incorporado algunos más al registro. Bien, para caracterizar el partido, así generalmente, encontramos como primer característica predominante un tema de brecha social, ¿cierto? Es una ciudad que se presenta rápidamente como una ciudad dormitorio, con grandes extensiones de countries y clubes de campo, y una gran extensión ocupada por barrios populares, ¿no es cierto? Luego, se destaca por un déficit general de infraestructura. Obviamente en los barrios populares es mayor ese déficit y es más patente, pero alcanza al partido en general en cuanto a los servicios básicos, a las vías de circulación, el transporte público. Y luego, algo que también es predominante a nivel general en el partido es la informalidad en la tenencia de las propiedades, del suelo y de la vivienda. Por un lado, van a estar los barrios populares que obviamente cumplen con estas características, si no, no estarían directamente dentro del registro, ¿no? Es una de las primeras características que buscamos al momento de que se definen si un barrio es popular o no, ¿no? En el Registro Nacional de Barrios Populares, que entiendo que luego en mi presentación van a estar contando un poco más sobre eso, así que no me voy a extender, pero el hecho de que la tenencia sea irregular o informal es una de las características principales. Pero esto también es característico en el partido de Luján, en todo lo que está relacionado con los barrios cerrados y los countries, ¿cierto? Donde la seguridad en la tenencia está garantizada, pero no por una cuestión de formalidad, de que todo el mundo tenga su escritura o su alquiler formal, ¿no es cierto? No tiene el nivel de precariedad, obviamente no es comparable en ese sentido, pero sí hay una informalidad en la tenencia de la tierra y de la vivienda. Bueno, ¿cuáles son los aspectos? Obviamente son muchos, pero algunos son claves para que esta ciudad se convierta en una ciudad dormitorio y que presente
esta dicotomía tan grande? Bueno, en principio la cercanía al área metropolitana de Buenos Aires y el acceso rápido que tiene por la autopista. Entonces uno podría imaginarse trabajar en Capital, en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano y vivir tranquilamente en Luján porque ese recorrido es muy corto, son 60 kilómetros aproximadamente, y que está beneficiado claramente por lo que es el concepto de la nueva ruralidad que hoy se habló extendidamente ya y que está garantizado por este tema de la conectividad que hablábamos respecto del acceso en la autopista, pero también obviamente por los servicios, ¿no? De internet, etcétera, y las nuevas modalidades híbridas de trabajo muy enfatizadas con la reciente pandemia, ¿no? También quedó bastante instalado eso. Bueno, y luego tenemos el acompañamiento de la normativa del partido, del Código de Ordenamiento Urbano, que posibilita la creación y el desarrollo de estos barrios cerrados o clubes de campo, y que no termina de regular y de trabajar para la regularización de los barrios populares, ¿no es cierto? Bueno, esa es la caracterización tal vez un poco amplia de lo que es el partido de Luján y esa gran dicotomía que presenta en el acceso al suelo. ¿Qué pasa con la gente que está en ese intermedio, ¿no? ¿Cómo accede al suelo? ¿Cuáles son las políticas de acceso al suelo? Esa es una de las grandes preguntas. Lo que vamos a pensar ahora, en lo que nos vamos a centrar por lo menos en esta exposición, es cómo es el acceso a la vivienda o a la tierra, al lote para construir la vivienda de la población migrante en los barrios populares. ¿Sí? Acá les voy a presentar dos barrios, elegí dos casos dentro del partido. Uno de ellos es el barrio Ameguino, que está en el centro, les voy a mostrar en el mapita, van a ver que está ubicado bien al centro de lo que es la mancha urbana, o sea que está completamente conectado y está rodeado de todo lo que es la trama urbana. Ese es el primer caso, ahora nos vamos a extender un poquito más, y el segundo es la localidad de Olivera, que está alejada, como pueden ver, en esta zona. Las grandes diferencias son respecto del acceso a los servicios y de las posibilidades de trabajo. Obviamente la población del barrio de Ameguino tiene algunas ventajas respecto de la población del barrio de Olivera. En principio, las ventajas tienen que ver con la conectividad respecto de otros partidos o respecto de las localidades, ¿no es cierto? Todo lo que es Ameguino está muy cerca del centro de la ciudad de Luján, por lo cual pueden acceder al transporte público, al transporte, tienen ferrocarril, bueno, todo lo que es compra de insumos, etcétera, y obviamente a los focos de trabajo, ¿no es cierto? Así que la población en ese sentido tiene como una cierta ventaja. Luego, lo que es la población de Olivera, por su parte, al estar tan alejada, tiene como muchos más problemas de integración respecto del trabajo y también de una cuestión de estudios, por ejemplo, ¿no? Luján cuenta con una universidad pública que está obviamente mucho más cerca de Ameguino que de Olivera, con lo cual esa distancia también va a empezar a jugar un poco en contra. La diferencia respecto del acceso al suelo acá es clave. Ameguino es un barrio densamente poblado, donde el conseguir un lote resulta realmente difícil. Aquellos lotes que encontramos como vacantes o baldíos siempre tienen un dueño, una dueña que obviamente dentro del marco de la informalidad lo protege, ¿no es cierto? Entonces hay todo como una red colaborativa donde vecinos y vecinas ven nuevas tomas, se protegen entre sí, obviamente una cuestión comunitaria, con lo cual el acceso a los lotes vacantes es muy complejo, la compra es muy difícil también, se presentan como muy caros y escasos. En cambio en Olivera hay más cantidad de lotes vacantes, al ser una localidad más parecida a un pueblo, ¿no? Ya de por sí Olivera es un pueblo, y lo que es la parte del barrio popular sigue un poco con esa fisonomía,
con lo cual no se encuentra como muchas situaciones de hacinamiento, no es tan denso. De todas maneras, el acceso al suelo y a la vivienda es complejo. Encontramos 3 formas predominantes. Yo no me quiero extender demasiado, pero tenemos como el diagnóstico realizado en ambos barrios. Acá en la presentación se pueden ver las brújulas que realizamos, donde, por ejemplo, en el caso de Olivera, se ve un acceso a los derechos bastante extendido, aunque la calidad de esos servicios no suele cubrir con las necesidades cotidianas de las familias, y en el caso de Ameguino, tendría que haberlos puesto uno al lado del otro para poder compararlo mejor, se ve también una fuerte organización social, que también en Olivera se veía como muy debilitada. La población de Olivera se muestra como una población muy tradicionalista, de familias que hace muchísimos años que están ahí, con lo cual el pertenecer a la localidad y al barrio de Olivera también tiene que ver con eso, ¿no? La situación de migrante, me permito esta digresión, sé que tal vez no es tan correcta porque el ser migrante tiene toda una cuestión también de documentación, etcétera, que requiere requiere de otra atención, pero el venir tal vez de otra localidad o de otro partido de la provincia de Buenos Aires para Olivera también genera como una sensación de la no pertenencia, que en las entrevistas realizadas muchas de las personas se nombraban como migrantes, ¿no? Bueno, yo tampoco soy de acá, yo también me siento migrante, ¿no? Si bien siempre, bueno, está este tema de comunitario o de interés en el otro, que siempre se destaca, o se destacó por lo menos en estas entrevistas, de intentar hacer sentir cómoda a la gente nueva, ¿no? Este tema, pero bueno, siempre como personas nuevas que no son del lugar, ¿no? Esa sensación de ser migrante. Bueno, y para cerrar, ¿sí? 5 minutos. O ya, porque es la última. Para cerrar, quería, de estos 2 casos que les comenté, contarles cuáles son las 3 formas que encontramos de acceso al suelo y a la vivienda por parte de la población migrante en estos 2 barrios, pero que son extensibles al resto de los barrios de Luján en los que hemos trabajado. Entonces, el primero es el alquiler informal, ¿sí? La población que llega a barrios populares y necesita de una vivienda y no tiene por ahí de una familia de acogida, por lo menos en el primer tiempo, necesita de un alquiler informal, no hay alquileres formales disponibles, y el alquiler informal tiene como sus características, que tiene como obviamente su parte, no voy a decir positiva, pero sí que lo hace accesible, que es el tema de no pedir garantías, por ejemplo, o que no se pide como el monto inicial, el capital inicial, como que en ese caso lo hace más accesible, pero en su contra tiene, en principio, los precios que son muy altos. Segundo, que no tienen garantizadas ni los mínimos de habitabilidad. A veces en estos alquileres informales estamos hablando de viviendas en muy mal estado, incluso casillas, en muchos casos sin servicios sanitarios. Hemos encontrado casos en los que se alquila la casilla construida en lo que sería el fondo de la vivienda, y comparten con el dueño o la dueña de casa el baño y la cocina, ¿sí? Obviamente no están garantizadas los mínimos que se establecen en un contrato de alquiler formal, como el preaviso, o qué pasa si se rompe algo, digamos, todo ese tipo de cosas, ni siquiera la seguridad dentro de la vivienda, no hay nada que esté garantizado en ese tipo de alquileres. Y el tema del preaviso parece menor, porque si, bueno, por ahí no es tan importante en estas condiciones, pero ¿qué pasa cuando una familia no tiene una red de contención social que pueda cumplir con esta falta en el caso de que se le solicite la vivienda de vuelta, ¿no es cierto? Bien, el segundo de los modelos que encontramos es la compra informal de lotes, casillas o viviendas. Esta informalidad hace que esa compra no necesariamente le dé un buen resultado a la familia que la pueda adquirir.
no hay manera de comprobar que esa persona tiene derecho sobre esa propiedad, ¿no es cierto? Puede que aparezca otra persona luego, se genera una situación particular de desalojo, así que tampoco es uno de los escenarios más deseados, pero es de los más extendidos. Y en contraposición a lo que es el alquiler informal, requiere de un capital inicial, con lo cual deja también afuera a gran parte de la población. Y por último, encontramos la toma de lotes que pueden ser privados de una persona, un tercero, o pueden ser fiscales también, ¿no es cierto? En ambos casos se requiere de una información previa, ¿no es cierto? Nos comentaban como una especie de trabajo de investigación que hay que hacer, de enterarse. Muchas veces se trata de cuestiones que ya están premeditadas, ¿no es cierto? De gente que sabe que ese terreno es fiscal, se generan loteos por tomas informales y también son ventas, digamos, esas tomas también requieren de una retribución de la persona que no lo vende, pero sí que lo organiza. Y en la mayoría de los casos nos han hablado de un tema de coimas y arreglos con policías y demás fuerzas de seguridad. Así que esos serían como los 3 modelos que encontramos en lo que es el relevamiento de cómo es el acceso a la tierra y a la vivienda. Las consecuencias ya las conocemos rápidamente, sabemos que no se garantizan las condiciones de accesibilidad ni de previsión en cuanto a tiempos, costos de alquileres y de compra también. No se garantizan tampoco los accesos a los servicios que se necesitan para el desarrollo de la vida cotidiana de las familias. Se pagan precios muy altos, tanto para los alquileres como para la compra. Obviamente la compra, el costo es menor que si compráramos formalmente una vivienda o un lote, pero no por eso es bajo el costo, ¿no es cierto? También es muy alto el costo en la construcción. No me quiero meter ahí porque no va el tema del acceso al suelo, pero sí respecto de la construcción de la vivienda, ¿no es cierto? Y por último, se sufre el impacto de la inseguridad en la tenencia en cuestiones tales como desalojo, cobras de coimas que pueden ser reiteradas, estigmatización, imposibilidad del acceso a los servicios y al crédito, y obviamente la imposibilidad en esta informalidad de dejar este bien como herencia. Es una de las cosas que más se menciona cuando trabajamos proyectos de regularización dominial o iniciativas para tal fin. Así que bueno, mi objetivo era exponer concretamente cuáles son las formas en que hoy en día la población migrante en los barrios populares de Luján pueden acceder al suelo, a la vivienda. Así que bueno, yo dejo hasta ahí, les agradezco muchísimo la oportunidad de contarles un poco sobre el trabajo que estuvimos haciendo. Así que bueno, hasta ahí estoy. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Bueno, damos paso ahora. Juan se desempeña como responsable técnico del Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, en la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina desde el año 2016. Anteriormente ocupó el cargo de Director Nacional de Relevamiento de Asentamientos Informales en la organización Techo Argentina, y con más de 17 años de experiencia en Hábitat Popular, se ha especializado en la coordinación de relevamientos que permiten identificar, caracterizar y diagnosticar los barrios populares en todo el territorio argentino. Su trabajo se centra en incorporar estos barrios al registro para garantizar la implementación de políticas de integración sociourbana. Bajo su liderazgo se ha registrado un total de 5.687 barrios populares, donde residen más de 1.100.000 familias. Además, a la fecha se ha logrado censar exitosamente el 79% de las familias emplazadas en dichos barrios. Adelante, Juan. Bueno, voy a poner la presentación, compartir pantalla. Bueno, el Registro Nacional de Barrios Populares es el organismo del Gobierno Nacional que
releva y reconoce la existencia de los barrios populares, como ahora denominamos a los asentamientos en mi país, y como ya hemos conversado a lo largo del Congreso, los barrios populares alojan a una muy importante proporción de la población migrante de los países. Ahora contarle un poco brevemente el recorrido histórico que hicimos, también destacando que esto es algo que nosotros inicialmente lo hacíamos a través de la organización Techo, cuando en 2009 empezamos haciendo relevamientos de asentamientos informales con el objetivo de generar información, hacer publicaciones y poner el tema en la agenda pública. Para el año 2015 ya habíamos hecho varios relevamientos y teníamos un alcance de poder relevar las principales ciudades del país, que es donde las relevadas es donde habita el 60% de la población, pero nos encontrábamos con una limitación presupuestaria y de recursos humanos para poder terminar de relevar el país completo. Fue así que en el 2016 nos reunimos con varias organizaciones sociales, como las que están nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y con Cáritas Argentina, para proponer al gobierno nacional que este relevamiento pase al ámbito del Estado. Fue recién ahí que pudimos completar el relevamiento en todo el país y luego avanzar en este censo de casa por casa para relevar a las familias que allí habitan. Un año después, nuestro gobierno crea el RENAVAP, reconociendo oficialmente la existencia de estos barrios y permitiéndole a las familias que habíamos censado contar con un certificado de vivienda familiar. Un año después, logramos la Ley de Integración Sociourbana, que garantiza derechos a la población de los barrios populares y que dejó todo listo para que a partir del año siguiente, desde 2019 en adelante, cuando ya contamos con presupuesto, podamos avanzar en políticas de integración sociourbana, como por ejemplo las obras de infraestructura. Ahora les voy a contar específicamente sobre lo que tiene que ver con mi trabajo, que es el relevamiento de barrios populares, los cuales nosotros definimos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos, urbanizaciones informales, que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. Todos estos barrios, además, tienen que contar con un mínimo de 8 familias, agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuentan con título de propiedad del suelo ni acceso formal a al menos 2 de los servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y o red cloacal. ¿Qué quiere decir esto? Que los barrios populares, a la vez que no cuenta la mayoría de sus habitantes con regularidad dominial, tampoco tienen servicios básicos de modo formal. Les cuento nuestra metodología. Nuestra metodología fue recorrer todas las calles del país, manzana por manzana. Ahí les muestro en las imágenes unos trackers que muestran el recorrido que se hizo por todo el territorio. Recorrimos las 2.665 localidades urbanas de nuestro país. Recordemos que Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo. En Argentina el 92% de la población es urbana y nosotros hemos recorrido todo ese territorio e incluso también parcialmente el rural para identificar los barrios populares. Fue así que fuimos delimitando los polígonos envolventes con la superficie que abarca cada barrio y así logramos este mapa que ya lo han mostrado anteriormente, en donde se puede ver, por ejemplo, en este caso, todos los barrios populares que están registrados en el área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros tenemos registrados actualmente 5.687 barrios populares que ocupan una superficie de 590
kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, eso es prácticamente el triple de la superficie que abarca la ciudad de Buenos Aires, y allí habitan, según nuestra estimación, más de 1.100.000 familias. Nuestra metodología también se destaca porque toda la información que levantamos, además de las observaciones de nuestros relevadores, también es lo que nos cuentan los referentes, las referentas de los barrios populares, por ejemplo, las personas que tienen una actividad comunitaria y ocupan un lugar de liderazgo en su comunidad, son quienes nos cuentan cómo se llama el barrio, cuáles son sus límites, cuáles son sus características y sus problemáticas. Es así que nosotros sabemos que en el 66% de los barrios populares, la mayoría de las familias no acceden formalmente a la luz eléctrica, sino que lo hacen de manera informal, digamos, enganchados. Como ustedes saben, esto suele generar riesgos para la población, por ejemplo, sufrir un electrocutamiento al momento de hacer la conexión para todo el barrio, o ya que además no se cuenta con acceso formal al gas natural, el 99% no tiene red de gas, es muy común la calefacción por energía eléctrica, y cuando en invierno están las estufas eléctricas prendidas, al ser conexiones precarias, suelen haber incendios y suelen morir personas en este tipo de accidentes, ni que hablar también de los problemas por no contar con agua y saneamiento. En el 90% de los barrios la mayoría no accede formalmente al agua corriente, en el 97% no acceden a la red cloacal. Los problemas de no contar con agua y saneamiento no hace falta que los aclare, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Cuando nosotros consultamos a los referentes, a las referentas barriales, nos dicen, cuando vamos al municipio, cuando vamos a la empresa prestadora, nos dicen que nuestro barrio no existe, nos dicen que no tenemos una dirección real, una dirección formal. A su vez, los barrios populares, según los datos que pudimos recopilar, se encuentran sobre inmuebles que son mayoritariamente de dominio privado. El 93% de los inmuebles sobre los que tenemos información dominial son privados. Esto es otro limitante más a la hora de solicitar el acceso a los servicios básicos, ya que las calles de los barrios populares no son de dominio público, entonces las prestadoras, los municipios dicen, yo no puedo hacer una obra sobre tierras privadas. Y algo que también quiero contarles es que no solamente preguntamos sobre el acceso a servicios básicos y situación dominial, sino que también hacemos un verdadero diagnóstico urbano mapeando todas las características del barrio. Por ejemplo, ahora les estoy mostrando lo que tiene que ver con la presencia de factores de riesgo, como un arroyo, en este caso se ven 2 arroyos, se ven áreas inundables, zonas donde se desechan la basura que emiten las fábricas, también basurales, todo sobre los barrios populares, lo cual afecta a la salud de esta población. El 86% de los barrios populares del Gran Buenos Aires están expuestos a al menos un factor de riesgo, y el 61% se encuentran expuestos a entre 2 y 4 factores de riesgo a la vez, lo cual demuestra claramente los problemas a los que se expone la población de los barrios populares. En primer lugar, la mayoría, el factor de riesgo preponderante en los barrios populares es la inundabilidad por precipitaciones, seguido de los sitios de disposición de residuos, como pueden ser los basurales. Y en tercer lugar, lo más común es la cercanía a cuerpos y cursos de agua, ¿no? Los barrios que se asientan sobre ríos. Justo ayer un colega exponía sobre los barrios que habían en la costanera de Asunción. Bueno, esta fue la primera etapa, ¿no? Saber cuántos barrios populares hay en Argentina, dónde se ubican. Pero nuestro siguiente objetivo era censar a cada una de estas más de 1.100.000 familias. Pero como ustedes saben, por esta característica informal de los barrios populares, los mismos no figuran en catastro con sus subdivisiones reales. Digamos, uno en el catastro, en los mapas oficiales, no puede ver cómo se delimitan las manzanas y los terrenos, ni tampoco puede ver cuáles son las calles, digamos,
porque los barrios no cuentan con calles oficiales, las cuales en su mayoría son calles sin número y sin numeración. Entonces, para esta hazaña de poder censar cada uno de los barrios populares, tuvimos que crear nuestra propia cartografía. Esto lo hicimos analizando imágenes satelitales, capacitamos a jóvenes habitantes de los barrios populares en usos de sistemas de información geográfica para que pudieran ver las imágenes y así marcar cada uno de los casi 1 millón de terrenos individuales que identificamos en los barrios. Con este insumo pudimos organizar el relevamiento de viviendas familiares de barrios populares, algo inédito en nuestro país, para el cual participaron como relevadores, digamos, como censistas, miembros de todas las organizaciones sociales que impulsamos el RENAVAP, siendo la mayoría de estos habitantes también de los barrios populares. Llegamos a tener 13.000 relevadores en simultáneo recorriendo cada barrio popular de nuestro país, y hasta la fecha, como decían en mi presentación, hemos logrado censar el 79% de este 1.100.000 familias, por lo cual hay 841.000 familias que hoy cuentan con un certificado de vivienda familiar. Este es el certificado de vivienda familiar que se crea por decreto en el año 2017 y que le permite a las familias, en primer lugar, decir que viven en un barrio que cuenta con reconocimiento oficial. Ya nadie les puede decir tu barrio no existe. Y además acredita domicilio, con lo cual ya tampoco nadie les puede decir que su domicilio no existe. Este certificado de vivienda familiar es apto para, por ejemplo, solicitar el acceso formal a los servicios básicos. Algo que les quería mostrar, ya que acá estamos hablando de población migrante, es que a partir de este censo de familias de barrios populares, en el cual obtuvimos un montón de información, nos permite saber qué porcentaje de la población de barrios populares es migrante. A nivel nacional, el 11%. Sí. 5 minutos. Perfecto. Gracias. A nivel nacional, el 11% es población migrante. En el Gran Buenos Aires, que son los 24 municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires, incluidas las ciudades, como esa gran marcha urbana, también conocida como área metropolitana de Buenos Aires, es el 20% de los habitantes de los barrios populares son población migrante, y en la ciudad de Buenos Aires el número asciende al 36%. Pero si medimos la población migrante por hogares con al menos un miembro migrante, en los barrios populares esto asciende a casi el 70%, con lo cual es muy importante los migrantes en los barrios populares, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Y ya vimos a los riesgos de que se exponen estas familias. Bueno, ahora les voy a contar de integración sociourbana, porque nosotros, si bien inicialmente como organización Techo comenzamos relevando información para hacer publicaciones y poner el tema en la agenda pública, a partir del 2016 los relevamientos los hacemos con el fin de poder impulsar políticas públicas que amplíen derechos a esta población. Entonces, como les decía, se votó por unanimidad la Ley de Integración Sociourbana. Recientemente también se votó una actualización, también casi por unanimidad, de esta ley, la cual cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos de nuestro país, que fue impulsada por las organizaciones sociales y por la Mesa Nacional de Barrios Populares. Como les decía, los diputados de todos los partidos incluso sienten que esta ley es propia. La sienten, es como que no está asociada a un partido político en particular. ¿Y qué significa esta ley, no? Como yo les decía, la amplia mayoría de las parcelas sobre las que se asientan los barrios populares son tierras privadas, lo cual, por un lado, generaba desalojos, la inseguridad en la tenencia. La verdad que en Argentina era un drama, lo sigue siendo, pero ya no para los barrios populares, e impedía el poder hacer obras
en los barrios, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta ley declara la utilidad pública y sujeta a expropiación de todas las tierras en donde se ubican los barrios populares. Originalmente suspendió los desalojos por 4 años. Ahora la ley actualizada lo extendió a 10 años más, con lo cual son 14 años, van a ser 14 años cuando se cumplan, con prohibición de desalojos para 1.100.000 familias. Declara de interés público el régimen de integración suburbana, lo que facilita todo lo que son las obras. A partir de esta ley nosotros podemos hacer obras sobre tierras privadas y además indica que el 25% de las obras que se hagan tienen que ser adjudicadas a cooperativas y trabajadores de la economía popular, porque a nosotros nos parece muy importante que sean los mismos habitantes de los barrios quienes participan de la construcción de infraestructura en los lugares donde habitan. Actualmente ya han finalizado 256 obras en barrios populares, se encuentran más de 600 en ejecución y son un total de 1.200 proyectos. A su vez tenemos el subsidio que se llama Mi Pieza, que ya se otorgaron 200.000 a mujeres que cuentan con certificado de vivienda familiar y que con ese dinero han podido hacer obras para mejorar sus viviendas. Por último, antes de agradecerles por la atención, quería hacer una conclusión. Para mí es importante destacar que es clave contar con información propia y con relevamientos específicos para relevar los barrios populares, ya que, por ejemplo, al menos en Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas, a través de sus censos, no suele generar información confiable sobre esta problemática, con lo cual es muy importante contar con un buen diagnóstico para poder impulsar políticas públicas exitosas para resolver las problemáticas que sufre la población de barrios populares. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a ir a un breve momento de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿En el público? ¿Alguien tiene, en internet, alguien tiene una pregunta? Perdón, acá hay una pregunta, sí. Buenos días. La pregunta es para Juan de Atolí. Primeramente quiero expresar mi admiración hacia el trabajo que acaba de exponer. Es un trabajo realmente arduo, de un nivel de organización necesaria impresionante. Y va más o menos hacia mi pregunta, ya que quedé bastante impresionada con el trabajo. Y en un momento mencionó que había hasta 3.000 personas trabajando simultáneamente. ¿Cuáles fueron los principales desafíos en este proceso de organización y cómo fueron paliando eso para poder llevar a cabo este trabajo para que en ningún momento como que pare, ya que de nuevo vuelvo a repetir mi admiración al nivel de trabajo continuo, realmente increíble? Bueno, muchísimas gracias. Fueron 13.000 en total las que han trabajado en simultáneo. Todo esto lo logramos con organización y con tecnología. Por un lado, todos los relevamientos que hacemos nosotros se hacen a través de una aplicación de celular. Las aplicaciones de celular graban los puntos GPS de donde se hace la encuesta, tienen mapas incorporados en donde podemos delimitar el límite del barrio o marcar el punto con el dedo de dónde está ubicada una casa. Podemos escanear la documentación de las familias para no tener que copiar a mano, por ejemplo, la fecha de nacimiento o cómo se escribe el apellido o el número de documento. Esto con tecnología. Tenemos buenas bases de datos. Y por otro lado, me parece que esta política pública solo se hubiese podido hacer con la participación de las organizaciones sociales en su conjunto. Nosotros tuvimos, parte del éxito es que nos juntamos Techo, que es una ONG internacional, con los movimientos populares que están nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con Cáritas, que es la iglesia. Entre todo este abanico de organizaciones
fue que logramos cubrir todo el territorio nacional y que los mismos censistas sean vecinos de los barrios. Entonces es más fácil que una señora de un barrio le abra la puerta a alguien que ya lo reconoce como su vecino o como el militante de la organización o voluntario de la organización que ya colabora, por ejemplo, en el comedor del barrio. Entonces todo esto facilitó muchísimo. Después, obviamente, también lo que les comentaba de la cartografía. La cartografía permitió que los relevadores puedan como ubicarse muy bien en el territorio para llegar a cada una de las viviendas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, particularmente yo tengo una preguntita, Juan. A ver, me parece tan importante esto o este instrumento que se creó a partir de la ley que permite, perdón, el registro de los asentamientos precarios, ¿verdad? Yo he trabajado 17 años en la Municipalidad de Asunción y ese ha sido uno de los principales problemas, es decir, la falta de documentos que puedan de alguna forma certificar que el lote 1 es de tal familia y el lote 2 es de tal familia. Y por ese mismo motivo también se han creado siempre inconvenientes en términos de reclamos que podían haberse hecho en términos de, bueno, no, mi terreno llega hasta tal lugar y, por supuesto, de repente la ley del más fuerte es la que prima y afecta al más débil, ¿sí? Entonces, la pregunta es básicamente cuál fue el trabajo que hicieron y cómo plantearon ese trabajo para poder llevar adelante esta ley y sobre todo crear los instrumentos para hacer estos relevamientos. Bueno, en primer lugar, cuando tuvimos que salir a dibujar, según análisis de imágenes satelitales, casi 1 millón de terrenos, y luego fuimos a territorio, nos dimos cuenta que no había, digamos, la precisión perfecta, porque a veces uno desde una imagen satelital puede creer que está viendo un lote, pero cuando va a territorio, en realidad eran 2, o en realidad lo que pensamos que eran 2, en realidad era 1. Esas imprecisiones se dan cuando uno simplemente trabaja analizando imágenes satelitales, con lo cual en una segunda instancia desarrollamos un proyecto que se llama Precisión Cartográfica, en donde mandamos relevadores solamente a corregir y validar ese trabajo de individualización de terrenos y viviendas. Entonces, con una aplicación de celular, con una tablet, en realidad, nuestros relevadores van corrigiendo esa cartografía para ya saber con precisión que la familia A vive en la casa 1 y que la familia B vive en la casa 2. Todo eso fue un desafío que lo fuimos logrando con el tiempo. A su vez, estamos trabajando en un proyecto que se llama Código Barrial, que tiene que ver con el poder facilitar a estas familias, por ejemplo, la transacción de viviendas. Cuando se vende una casa o se hereda una casa, al no contar con un título de propiedad, es muy difícil, digamos, sostener cierto nivel de formalidad. Si bien el certificado de venta familiar no es un título de propiedad, nosotros estamos progresivamente trabajando para que sea una herramienta que cada vez brinde mayor seguridad en la tenencia y que pueda ser transferible ese certificado. Y por otro lado, también estamos trabajando con mediaciones barriales. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, por una medianera, nosotros podemos intervenir para facilitar que se llegue a un acuerdo. Y bueno, y algo muy importante que me parece que todas las soluciones que fuimos pensando nosotros a veces no son como las que desde un escritorio se pueden pensar como las ideales, pero destacar que son las que fuimos pensando desde el territorio, siendo conscientes de cuál es la realidad que se está viviendo y cuáles son las limitaciones que tenemos por trabajar con algo que es informal. Muchísimas gracias, Juan.
Si no hay otra pregunta, terminamos nuestro panel entonces. Agradecemos a Tomás Ramallo y también a Mariela de Alessio por haber participado en este panel.